En nuestra práctica, la forma de la poesía, que corresponde al ámbito de literatura, trabajaremos para alcanzar un aprendizaje esperado, el cual nos indica que seleccionarás uno o varios movimientos poéticos para leer y comentar poemas. Toda época o movimiento tiene un tiempo en nuestra historia, tiene un inicio, un resplandor y una decadencia. Incluso hay autores que pertenecen a dos movimientos, ya que se dan a conocer en la decadencia de uno e inicio de otro. Aquí tenemos un mapa conceptual con los periodos de la literatura, donde podemos identificar cada uno de los movimientos poéticos que fueron surgiendo a lo largo de nuestra historia. Primero identificamos a la época clásica. Aquí surge nuestro movimiento conocido como clasicismo, que perdura del siglo V antes de nuestra era al siglo V después de nuestra era. Después tenemos la Edad Media, donde surge nuestra literatura medieval. Esta permanece del siglo V al siglo XV. Después ubicamos al Renacimiento, donde tenemos a nuestra literatura renacentista, que va del siglo XV al siglo XVI. Después identificamos al movimiento barroco. Este surge durante el siglo XVII. Después tenemos el periodo neoclásico. Nuestro movimiento, así conocido, surge durante el siglo XVIII. Después tenemos el periodo conocido como romanticismo. Este surge durante la primera mitad del siglo XIX. Después identificamos al movimiento conocido como realismo. Este surge en la segunda mitad del siglo XIX. Después podemos identificar al movimiento conocido como modernismo, el cual da inicio a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Como penúltimo, tenemos al movimiento conocido como vanguardismo. Este surge durante la primera mitad del siglo XX. Y por último, tenemos al movimiento conocido como posmodernismo. Este surge durante la segunda mitad del siglo XX al siglo XXI. Movimiento conocido como clasicismo. Este inicia durante el siglo V antes de nuestra era al siglo V después de nuestra era. Su literatura fue creada por los griegos y romanos. Se caracteriza por la poesía épica, donde se habla de dioses y héroes, reflejando la forma de vida en esa época. Sus autores literarios representativos son Homero, con la Ilíada y la Odisea; Dante Alighieri, con su poema épico La Divina Comedia; y Pierre Corneille, considerado el padre de la tragedia clásica francesa, con su obra El Cid. Literatura medieval. Esta surge durante el siglo V al siglo XV y se considera que es toda aquella literatura escrita durante el medioevo, que va de la caída del Imperio Romano del Occidente y la llegada de Colón a América. En esta poesía habla de dioses, de héroes. Si recordamos ese tiempo y lo ubicamos, viene a nuestra mente castillos, el feudo, donde se dividían muy claramente las clases sociales: el rey, la nobleza, la clase baja, los artesanos, los campesinos. Esta literatura era de carácter anónimo y era difundida de manera oral. Aquí es donde surgen los juglares, que eran hombres que iban pregonando de poblado en poblado todas aquellas hazañas hechas por los caballeros. Las obras representativas son, por nombrar algunas, los cantares de gestas, como el Cantar de Mío Cid, los Nibelungos. Los autores representativos
tenemos a Dante Alighieri, Francisco Petrarca y Gonzalo de Berceo. Literatura renacentista. Esta surge durante el siglo XV y culmina en el siglo XVI. Nace en Italia. Se enfoca más en el hombre, en el uso de la razón y pone al hombre al centro. Los temas que se manejan en este periodo son el amor, la naturaleza, la vida. Tenemos a grandes representantes de este periodo, como lo son Lope de Rueda. Aquí inicia Shakespeare con su gran obra Romeo y Julieta, y Miguel de Cervantes con su obra El Quijote. Shakespeare lo vemos aquí porque él surge durante la decadencia del movimiento renacentista. Estos dos grandes clásicos de las obras, como lo son Romeo y Julieta y El Quijote. Movimiento barroco. Surge en el siglo XVII. Nace en Italia, pero se consolida en España. Aquí se resaltan los sentimientos. Los autores representativos son Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz. Este periodo es considerado como el siglo de oro en el teatro español. Sus obras representativas son Fuenteovejuna, de Lope de Vega, y Los empeños de una casa, de Sor Juana Inés de la Cruz. Movimiento neoclásico. Este surge en el siglo XVIII en Europa. Es considerada una literatura neoclásica, pues retoma lo clásico. Es el siglo de las luces o ilustración, donde se afianza la razón y empieza o da paso a la edad contemporánea. Entonces la poesía, las obras de teatro y la literatura dejan a un lado los sentimientos, pues se creía que no eran importantes. Tenemos grandes representantes, como lo son Poquelin, con su obra más famosa, Tartuffe, donde se mofaba de la clase pudiente, Alexander Pope y Samuel Johnson, por nombrar algunos. Movimiento conocido como romanticismo. Nace en Alemania y Reino Unido durante la primera mitad del siglo XIX. Aquí se rompen las reglas neoclásicas y se retoman los sentimientos como el amor, la melancolía. Tenemos grandes representantes como lo son Gustavo Adolfo Bécquer o Edgar Allan Poe. Tenemos una de las grandes obras, la cual es Frankenstein, de Mary Shelley. El movimiento conocido como realismo surge en la segunda mitad del siglo XIX en Francia. Aquí se refleja la realidad contemporánea, se refleja la vida de esta época, se resalta más la novela que la poesía. Sus grandes representantes son Benito Pérez Galdós con Marianela y Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo. Movimiento conocido como modernismo. Da inicio a finales del siglo XIX a inicios del siglo XX. Es considerado dentro de los movimientos vanguardistas. Surge en América Latina y refleja nuestra América independiente. Algunos de los representantes más reconocidos son Octavio Paz, Rubén Darío y Amado Nervo. Aquí en el modernismo, la poesía retoma su esplendor. Movimiento conocido como vanguardismo, el cual surge en la primera mitad del siglo XX en París. Tenemos grandes movimientos vanguardistas en este periodo, como lo son el creacionismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo y el modernismo. En esta época se rompe con lo tradicional. No se respetaba la métrica, ni la rima, ni la puntuación. Aquí surgen los caligramas y tenemos grandes representantes como lo son Gabriel García Márquez y Juan Rulfo.
Por último, tenemos el periodo conocido como posmodernismo, el cual surge en la segunda mitad del siglo XX al siglo XXI, la cual se extiende hasta hoy. En esta literatura se reflejan los prejuicios y la cultura particular del escritor. En 1934, el crítico literario Federico Dionís empleó por primera vez el término posmodernismo como una reacción frente a la intensidad experimental de la poesía modernista o vanguardista, retomando de estos la sencillez lírica, el proaísmo sentimental y el naturalismo. El máximo símbolo de este periodo es la caída del muro de Berlín en 1989. Los autores representativos de este periodo son el mexicano Felipe Montes, la italiana Susana Tomart y el estadounidense David Foster.